La paz de Cristo, hermanos y amigos del Ministerio Cristiano Bandera de Amor, amor a Dios y amor al prójimo de la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Seguimos con nuestra secuencia de sermones sobre el tema de la divinidad. Y hoy vamos a tocar el tema titulado Israel fue destruido a causa de la idolatría. Entonces, vamos a ver algunos conceptos de lo que le pasó a Israel por no ser fiel al verdadero Dios. La primera señal ocurrió en Éxodo 32:1, cuando Moisés subió al monte y se demoró un tiempo allá. Y los israelitas le dijeron a Aarón: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros. Esta es una de las primeras declaraciones paganas de Israel. Se evidencia por esta lectura que ellos servían al Señor por la presión impuesta por un líder de convicciones profundas, cuando éste permanecía entre ellos, como era Moisés. Pero cuando él se apartaba un poco de tiempo, afloraba su naturaleza pagana, que se forjó allá al estar expuesto a los ídolos egipcios por más de 400 años. Y a causa de la ausencia de Moisés, le pidieron a Aarón que les hiciera dioses para adorarlos. Es sorprendente la facilidad con que Aarón accedió. Inmediatamente pidió los zarcillos de oro que tenían las mujeres, jóvenes y niños en las orejas y en las manos, en el cuello, y los pasó por el proceso del buril, instrumento de acero templado que sirve para grabar metales. Con este redujo a polvo las piezas metálicas. Luego consiguió por vía del fuego un becerro de fundición a la semejanza de los que adoraban los paganos en Egipto. Y le atribuyó al becerro la calidad del Dios que los libertó de Egipto, siendo esto una verdadera blasfemia de parte de Aarón. Increíblemente, él mismo hizo un altar y proclamó el siguiente día como fiesta al Señor, demostrando así su confusión, su falta de convicciones, su populismo, pues cedía con suprema facilidad a los requerimientos de la gente. Al día siguiente hicieron una gran fiesta, ofrecieron holocaustos, presentaron ofrendas de paz. Se sentaron a consumir el banquete de celebración y después de danzar y regocijarse delante del ídolo, entonces Dios se enfureció y amenazó con consumir al pueblo. Moisés abogó por ellos, argumentando que sería motivo para que los demás pueblos paganos, sobre todo los egipcios, criticaran a Dios por haber sacado a Israel de Egipto para matarlos en el desierto. Moisés apeló a los patriarcas, a los pactos y juramentos que Dios había hecho con ellos, logrando que no fueran consumidos. Algunos piensan que Dios estaba probando a Moisés porque era imposible que el Señor destruyera a Israel por las promesas hechas a los patriarcas. Las Escrituras demuestran que el furor del Señor era real, toda vez que Él podía eliminar a los rebeldes y diezmar a la gente, limitándola solo a los fieles, y a partir de este grupo de gente leal levantar de nuevo al pueblo, y no habría faltado a ninguna de las promesas que le hizo Abraham. Además, la idolatría de Israel provocó que Moisés quebrara las tablas de la ley escritas con el dedo de Dios en piedra. El pueblo se desenfrenó en su paganismo,
situación que siempre produce la idolatría, degradación espiritual, depravación moral y desorden físico, según Éxodo 32, 31 y 32. Moisés quemó el becerro de oro en el fuego, lo redujo a cenizas, lo esparció sobre el agua y obligó a los israelitas a beberse esta agua, haciéndoles tragarse su propio desvarío. Aarón trató de disculparse culpando al pueblo, pero lo único que quedó en claro fue su debilidad de carácter, en contraste con el gran liderazgo de Moisés. El desvarío del pueblo dejó como saldo cerca de 3,000 hombres muertos cuando los levitas hirieron a los idólatras inmisericordiamente, sin importar quiénes fueran, porque habían traspasado el mandamiento más sagrado de todos, que era ser fiel a Dios, según Éxodo 32, 20. Dios compuso un cántico. El cántico de Dios está en Deuteronomio 31, 19 al 22. Dios le dijo a Moisés: ahora pues, escribíos este cántico. Y Moisés escribió el cántico aquel día. Antes que Moisés muriera, tuvo una visión futura de Israel y vio al pueblo desviado hacia los dioses paganos. Dios le entregó un cántico profético para que sirviera como testimonio de que Dios sabía con anticipación lo que sucedería. Moisés escribió el cántico y lo enseñó a los hijos de Israel. Esa canción incluía varios conceptos, como los siguientes: es locura e ignorancia desconocer al Dios verdadero. Deuteronomio 32, 6. Dios en su ira se desahogó hablando duramente contra Israel, llamándolo loco e ignorante. Loco porque hay que estar fuera de sí para dejar de creer en el Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, y poner la fe en imágenes creadas por el hombre. Ignorante porque hay que ser desubicado o desinformado para adorar un objeto inerte, insensible, sin poder ni capacidad de movimiento, en lugar de adorar al Dios que realizó delante de ellos o delante de sus padres proezas y milagros de los que había pruebas y testigos oculares. Dios apeló a su vínculo íntimo con Israel. Le recordó en el cántico que Él era su Padre. Este título es uno de los más sensibles que se pueda tener, la relación padre-hijo, porque un hijo es poseedor de la genética de su padre. Israel, por sus genes, debía ser el único pueblo capaz de entender a Dios, comprenderlo y adorarlo como un Padre sublime se lo merece. Lo hizo por tiempos, pero en otros tiempos se alejaba de su Dios, de su Padre, para ir en pos de dioses falsos, hasta que la sentencia decretada por Dios para el más grande pecado se decretó. Israel fue entregado en esclavitud, fue llevado en cautividad, diezmado, derrotado y hasta desapareció del mapa del mundo el año 70 después de Cristo. En ese cántico, Dios le dijo a Israel que se vengaría de ellos. Deuteronomio 32, 21. Dios en su celo justificado, pues con el tiempo quedó demostrada la infidelidad casi indómita de Israel. Prometió provocarlos a celos e ira con lo peor imaginable. Con un pueblo que no es pueblo. Con una nación insensata. Y esta sería la iglesia, que es una asamblea compuesta por gente que no es un país definido, pues no tiene fronteras geográficas, pero es un pueblo en el sentido de iglesia, en el sentido de fe y creencia y doctrina. Es una nación insensata porque viene de los
de los adoradores de ídolos, que delante de Dios es la más grande e insensatez e ignorancia que el hombre pueda cometer. Porque Dios es uno y es único, según Deuteronomio 32:39. Dios afirmó y confirmó en su cántico su unicidad numérica absoluta. Ante las creencias paganas, politeístas, de dioses que se conciertan, se asocian por medio de dominar áreas específicas como la guerra o el amor, Dios se manifiesta, o más bien Dios manifiesta que Él no necesita socios. Por lo mismo no los tiene. Él lo hace todo solo, sabe todas las cosas. No necesita que nadie le ayude a informarse ni a hacer nada, porque Él está en todas partes supervisándolo todo sin ayuda de nadie. Por eso concluyó en su cántico, no hay dioses conmigo, ni a diestra ni a siniestra, ni detrás ni delante, ni antes ni después, anticipándose al desvarío mitológico religioso de la Trinidad. Pero Israel tenía una indómita inclinación hacia el mal. Jueces 2, 11 al 17 dice: hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, dejaron a Jehová, se fueron tras otros dioses, tampoco oyeron a sus jueces que los guiaban. En ese tiempo estuvo siempre marcado por esta constante idolatría. Esa indómita y majadera inclinación de los israelitas a hacer lo malo era recalcitrante. Dios levantaba grandes líderes con capacidades sobrenaturales como Sansón, Débora, Gedeón y otros hombres santos, pero bastaba que ellos faltaran e Israel sucumbía a su fatal inclinación de irse tras los dioses ajenos, desoyendo completamente a sus jueces que los regían. Los israelitas se sometían a la idolatría una y otra vez, aun con los ídolos de los países que eran sus enemigos. Ellos los acogían como sus dioses y los adoraban. Aun con los ídolos de los pueblos que los vencían a ellos, que los esclavizaban y los maltrataban, luego ellos iban y adoraban a los dioses de estos. Este mal iba en aumento. Cada vez se buscaban una mayor cantidad de dioses. Hacían de la misma manera que los pueblos paganos hacían, sacrificando a sus hijos, practicando la prostitución sagrada, acuñando en las paredes de los altares las osamentas de sus hijos ofrendados. Con razón el celo del Señor creció más y más, como una bola de nieve que desbordó todo, devastando a Israel por completo. No era un celo enfermizo, sino que la infidelidad de Israel colmó todo límite, agotó la paciencia de Dios, ni su infinita misericordia podía tolerar esta infidelidad y deslealtad, porque era absolutamente abrumadora. Siempre rompían el mandamiento más grande y sagrado de todos, que era ser fieles a su Dios, según Jueces 8:33 y Jueces 10:6. Cayeron en yugo desigual. El Señor les mandó y les dijo: no emparentarás con ellos, con la gente pagana, con la gente idólatra. Pero ellos cometieron yugo desigual. Estaba prohibido, pero igual lo hicieron. Porque la fuerte vocación de los paganos obligatoriamente provocaría una confusión entre los jóvenes hebreos recién casados, pues sus parejas traerían otra fe, otros dioses ajenos a Israel, produciendo una mezcla al interior de los hogares israelitas, pues difícilmente un pagano dejaba a sus dioses. Esto produciría una infiltración en la fe monoteísta de Israel, pues los paganos traerían sus prácticas al interior del pueblo de Dios. Los israelitas cometieron yugo desigual de todas maneras y en forma alevosa, pues ellos mismos decidieron tomar mujeres paganas por esposa y tomaron mujeres paganas para esposa de sus hijos y entregaron sus hijas a los hombres hijos de los paganos.
Todo esto habla de acciones premeditadas, de desobediencia planificada, contradiciendo con este acto el mandato específico de Dios y demostrando su rebeldía contumaz, según Jueces 3:6. La idolatría destruye, la idolatría degrada, la idolatría reduce al hombre a lo mismo que es el ídolo, a una tontería, a algo totalmente fuera de razón, espiritual e intelectual. Por lo tanto, la iglesia, el pueblo cuyo nombre de Dios ha sido revelado, el nombre redentor de Dios que es Jesucristo, la iglesia debe aprender las lecciones de Israel, que fue destruido a causa de la idolatría, y la iglesia debe ser fiel. La iglesia no debe inclinarse a nada que lo separe de su fe inquebrantable en el único Dios verdadero. No debe haber nada entre Dios y nosotros, ninguna superstición, ninguna creencia, ninguna tradición, ninguna costumbre, ninguna tendencia. No debe haber nada que se compare a un Dios incomparable por su grandeza, por su misericordia, por su poder. El único que se entregó por nosotros en la cruz. Nadie ha dado más por nosotros que nuestro Dios. Por lo tanto, debemos ser fieles en todo tiempo y darle la prioridad desde la mañana y hasta la noche, durante el día y durante la noche. Mientras estamos despiertos y mientras dormimos, debemos ser siempre 100% fieles al único Dios verdadero y la vida eterna, nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Bandera de amor, amor a Dios y amor al prójimo. ¿En dónde estás, oveja? ¿En dónde estás? Yo vi tus pasos, ibas por mal camino. ¿En dónde estás? Responde a mi llamado. Cristo es el buen pastor, ya vuelve.